la Reserva Federal acaba de anunciar lo que tantos llevan tiempo esperando: la primera bajada de tipos de interés después de 3 años que se habrán hecho eternos para más de uno. Y lo gracioso de esta situación es que ha provocado dos reacciones completamente opuestas en las redes sociales y en los círculos de economía. Unos interpretan esto como una victoria para la Reserva Federal, que ha conseguido vencer a la inflación y puede devolver los tipos de interés a la normalidad, mientras que otros interpretan todo lo contrario, que se trata de una medida desesperada de la institución para tratar de contener lo que se nos viene encima. ¿Quién de los dos tiene razón? El Banco Central que dirige Jerome Powell ha anunciado este miércoles que rebaja las tasas en 0,5 puntos porcentuales. Si queréis sentiros como un señor en traje y corbata, podéis decir 50 puntos básicos. Y se trata del primer recorte de tipos en la mayor economía del mundo desde el año 2020, donde estábamos en plena crisis del coronavirus. A ver, no es algo que haya pillado por sorpresa a nadie. A finales de agosto ya se dieron unas declaraciones que deslizaban que iba a embarcarse en una rebajada de tipos de interés, algo que por cierto ya comentamos en este canal, pero ahora esto se ha materializado y es probable que haya otro recorte a finales de este 2024. Por tanto, las preguntas son las siguientes: ¿qué implicará todo esto? ¿Es esto un movimiento de desesperación o es una victoria para la Reserva Federal? Todo esto y más lo vamos a responder en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Lo que está generando esta discrepancia en las opiniones es el tamaño del recorte. Unos lo interpretan como una señal de confianza de que ya está derrotada la inflación, mientras otros ven esto como algo precipitado que lo que busca es levantar algo que está cayendo. Ya empiezan las comparaciones con episodios anteriores donde la Reserva Federal recortó los tipos de interés en 50 puntos básicos y que esto fue acompañado de una recesión en la economía. Pero honestamente este tipo de comparaciones no me parecen nada acertadas. Los últimos datos de empleo de los Estados Unidos no han dejado demasiado satisfechos a los inversores. Tanto es así que hace unas semanas fuimos testigos de una fuerte corrección en la bolsa que fue interpretada por muchos como el inicio de algo gordo, pero nothing ever happens. Hay dos indicadores en los que se fijan los inversores para ver cuál es el estado de salud de la economía: el PMI y las nóminas no agrícolas. El PMI, o el Purchasing Managers Index, índice de gerentes de compras en español, es un indicador económico que nos ayuda a ver el estado de salud del sector de las manufacturas y servicios de una economía. Consiste en hacer encuestas a gerentes de compras y a partir de ahí hacer una previsión de lo que está pasando. Te preguntan, oye, ¿qué tal las compras, los inventarios, tu abuela, etcétera? Y a partir de ahí se construye un índice que te dice básicamente cómo estás. Si es más de 50, hay una expansión dentro de la economía. Si es menor a 50, indica que hay una contracción. Y si es 50, ni para ti ni para mí. El índice de actividad empresarial, PMI, del sector servicios de los Estados Unidos se situó en 55,2 en agosto, superando las expectativas de mercado de 54 y mejorando ligeramente las del mes anterior. Pero el de las manufacturas no ha mostrado un desempeño tan bueno, situándose por debajo de 50, concretamente en 48. En resumen, que el indicador ha dado señales mixtas. Al sector manufacturas no le está yendo del todo bien, mientras que al sector de los servicios sí que le está yendo bien. Y el otro indicador, el de las nóminas no agrícolas, sí que ha generado preocupación. Las nóminas no agrícolas, NFP, se calculan mediante una encuesta mensual a empresas y organismos gubernamentales en los Estados Unidos. Se basan en una recopilación de datos de aproximadamente 142.000 empresas que reportan el número de empleados en sus nóminas. Y como su propio nombre indica, no tienen en cuenta las nóminas agrícolas. ¿Y por qué? ¿Por una discriminación a los pobres agricultores? No. Se excluye al sector agrícola por la gran volatilidad que hay dentro de él, ya que generarían distorsiones a lo largo de la serie. En 2024, las nóminas no agrícolas en los Estados Unidos han mostrado un crecimiento bastante moderado, sumando a esto una revisión a la baja de los datos de empleo, algo que ya comentamos en un vídeo que os dejamos en la descripción hablando de si Estados Unidos está manipulando los datos económicos. Estas señales sí que indicarían un deterioro dentro de la economía de los Estados Unidos, pero claro,
ahora viene la parte positiva. La inflación ya se está estabilizando. Los últimos datos han sido bastante buenos y la inflación núcleo, que es el indicador en el que más se fija la Reserva Federal, se ha mantenido bastante controlada, haciendo que la Fed tenga menos presión para poder bajar los tipos de interés. Y es que esto es precisamente lo que está despertando el optimismo, ya que si el recorte se hubiese dado en un contexto en el que la inflación no estuviese moderándose y siguiera fuera de control, sí que podríamos hablar de un movimiento brusco y arriesgado por parte de la Reserva Federal, donde se la estaría jugando, pero no es el caso. Es un movimiento que quería hacer desde hace tiempo, pero que no podía hacerlo debido a que la inflación estaba fuera de control. El ejemplo es el pánico bancario que vivimos en el año 2023, donde tuvo que inventarse otro mecanismo para calmar el sistema financiero en vez de realizar recortes en los tipos de interés. Así que por ahora hay que guardarse las proyecciones apocalípticas y no estar preparándonos para ninguna crisis global inminente en este 2024. Ahora bien, ¿qué implicará esto para el resto de países? Cuando la Reserva Federal hace un movimiento de este tipo, la economía entera se empieza a mover. Y este cambio de rumbo podría generar efectos muy positivos en muchas partes del planeta. Empecemos por Europa. La región estaba esperando con ansias este movimiento por parte de la Reserva Federal, ya que le permite al Banco Central Europeo rebajar sus propios tipos de interés. Y más de uno se preguntará, ¿y por qué tienen que esperar a que lo haga la Reserva Federal? ¿No pueden bajar los tipos de interés por su propia cuenta? Pueden, pero sería dispararse en el pie. Si Estados Unidos tiene unos tipos de interés más elevados que los de Europa, hará que la inversión se vaya a los Estados Unidos devaluando el euro. Y claro, en el contexto en el que está Europa, esto no sería nada positivo. Lo último que quieren es que repunte la inflación por culpa de una fuga del euro, después de controlar la inflación causada por la crisis energética. Gracias a esto, a Europa se le desbloquea la habilidad de poder bajar sus propios tipos de interés. Mientras tanto, para las economías emergentes, esto de aquí también es una bendición. Las economías emergentes también van a recibir con los brazos abiertos esto de aquí. Por un lado, les permite a algunas de ellas rebajar sus propios tipos de interés en caso de necesitarlo. La explicación es exactamente la misma que la de Europa. Mientras tanto, otras economías, como por ejemplo la mexicana, de la cual sacamos un vídeo hace poco, por cierto, esto también es positivo, pero por otra razón. Y es que como Estados Unidos va a tener unos tipos de interés más bajos, hará que la inversión en México sea más atractiva, haciendo que entre más inversión. Voy a poner números para explicar esto mejor. Imaginemos que México tiene unos tipos de interés de 10, mientras que en Estados Unidos son 5. A priori, los inversores deberían de estar peleándose para entrar en México, pero esos 5 puntos de diferencia son la prima de riesgo para invertir en un país no tan seguro como los Estados Unidos. Y claro, si los Estados Unidos va bajando sus tipos de interés, hará que la inversión en México sea mucho más atractiva a pesar del riesgo que conlleva. De ahí a que esto supone también un alivio para las economías emergentes. Pero ahora viene la pregunta final. ¿Significa esto que los tipos de interés volverán a cero como antes de la pandemia? La pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania han supuesto una perturbación importante en la economía, haciendo que dejemos de ver los famosos tipos de interés cero a los que ya nos habíamos acostumbrado. Y cuando terminen estas perturbaciones, probablemente volveremos a ver unos tipos de interés bajos. No sabemos si cero, pero si no hay ninguna nueva perturbación, es lo que debería pasar. ¿Por qué? Porque las cosas que hacían que los tipos de interés fuesen cero siguen estando ahí. La crisis demográfica, el bajo endeudamiento privado y la creciente deuda pública siguen ahí presentes, que era lo que provocaba, a grandes rasgos, que los tipos de interés se sitúen en esa cifra. No hubo ningún cambio estructural brusco que haga cambiar las reglas del juego. Tenemos la irrupción de la inteligencia artificial, pero es muy precipitado ahora decir que va a resolver todos los problemas de productividad de las economías. Por ahora, si a nadie le da por liarla otra vez, seguramente poco a poco vayamos volviendo a la situación que teníamos antes de la pandemia. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que esto es un movimiento muy arriesgado por parte de la Reserva Federal? Otra hipótesis que se baraja es que lo están haciendo de cara a las elecciones para no perjudicar a los demócratas. Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos. Un día más y nos vemos en el próximo vídeo.